El día de hoy vamos a estudiar la ecuación de Poiseuille, que se refiere a flujo con fricción de un fluido adentro de un tubo. El nombre es en honor de un médico francés de ese apellido que descubrió la ecuación. Consideremos un fluido de densidad ρ y viscosidad eta que fluye adentro de un tubo de radio R mayúscula. Si el fluido fuera ideal, el fluido podría fluir entre dos puntos, aunque la presión entre ellos fuera la misma. Como el fluido es real, es decir, es viscoso, hay necesidad que de un lado haya mayor presión que del otro para que exista flujo. Eso es lo que vamos a considerar aquí. Pensemos en que adentro del tubo de radio R consideramos una región de radio R minúscula ligeramente menor que R mayúscula a lo largo de un cierto tramo de longitud L. La fuerza que empuja al fluido se debe a las presiones que hay en los extremos. Del lado izquierdo hay una presión P1 que multiplicada por el área que estamos considerando, que es pi R minúscula al cuadrado, produce una fuerza F1 que empuja al fluido hacia la derecha. Y del lado extremo derecho hay una presión P2. P2 es menor que P1 y P2 multiplicada por la misma área que estamos considerando es la fuerza F2 que hace el fluido que está más adelante oponiéndose a ser empujado por el que se mueve en el tramo que estamos considerando. Hay una fuerza de resistencia por causa de la viscosidad, que la vamos a llamar F(S), que es una fuerza tangencial, que actúa en toda el área perimetral del tramo de radio R minúscula. Esa área perimetral es 2πr multiplicada por la longitud del tramo. Y esta es la que produce la fricción y es la fuerza de resistencia interna. La fuerza que empuja hacia adelante es F1 menos F2, que es precisamente la presión 1 menos la presión 2 multiplicada por el área que está siendo comprimida de cualquiera de los dos lados, que es pi R minúscula al cuadrado. Y la fuerza de resistencia, que es la fuerza de fricción, la vamos a obtener utilizando la viscosidad. Sabemos que la viscosidad es la fuerza tangencial F(S) dividida entre el área tangencial y multiplicado por el gradiente de velocidad, que es la variación de velocidad respecto de la posición, que en este caso es R minúscula. De acá es donde vamos a sacar la fuerza de fricción, que es F(S), igual que la viscosidad multiplicado por el área A(S) y multiplicado por el gradiente de velocidad D sobre D, V en dr. Al flujo le vamos a exigir que sea estable, es decir, que sus propiedades no cambien a medida que transcurre el tiempo, especialmente la velocidad. La velocidad es una constante. Entonces, esa velocidad que es una constante significa que el flujo y el fluido están en equilibrio. Es decir, que la fuerza total que empuja, que es la diferencia de presiones por pi r cuadrado, es igual que la fuerza de resistencia, que es la fuerza tangencial dada por esta expresión. Como son iguales porque no hay aceleración, entonces podemos escribir que presión 1 menos presión 2 multiplicado por pi r cuadrado es igual que
la viscosidad por el área donde actúa la fricción, que es el área lateral del cilindro pequeño, es 2 pi r L y multiplicada por la variación de la velocidad respecto de la posición. Esta expresión podemos simplificarla, ya que aquí aparece pi r y el lado izquierdo también. Entonces aquí se va a cancelar pi con r y aquí también pi con r. Y transponiendo un poquitín los términos, va a quedar que P1 menos P sub 2 multiplicado por R de este lado, dividido entre 2 eta, 2 veces la viscosidad, 2 eta L, la R cuadrado se transformó en R y está aquí, y del lado derecho solamente ha quedado la variación de velocidad y este dr del lado izquierdo, de suerte que la expresión ha quedado nuevamente así. Como queremos encontrar la velocidad, lo que tenemos que hacer ahora es integrar. ¿De dónde a dónde? Integramos desde R minúscula hasta R mayúscula del lado izquierdo. Esta parte sale de la integral por ser una constante. Integral desde R minúscula hasta R mayúscula. Del lado derecho la misma integral, solo que entre qué límites. Integral desde la velocidad que depende de R hasta la velocidad que depende de la otra R mayúscula, que la escribo así. Y que naturalmente que en las paredes, por causa de las fuerzas de adhesión, esta velocidad es 0. Por otro lado, sabemos nosotros que el cociente de dV en dr es una cantidad negativa, puesto que cuando la R aumenta al crecer desde 0 hasta R, va aumentando en cualquier dirección, la velocidad va disminuyendo desde el valor máximo que tiene en la parte central hasta 0 que tiene en la periferia. Entonces hay necesidad de colocar un signo, ya que es -1, lo que produce este cociente negativo, que equivale naturalmente a una transposición de los límites, y nos quedaría la integral de dV con los límites invertidos, V de R y 0 acá. La integral del lado derecho, pues naturalmente que es V, evaluada desde esta hasta 0, solamente queda la V que depende de la distancia desde 0 hasta R, y de este lado izquierdo queda la expresión siguiente: presión 1 menos presión 2 integral de R cuadrado dividido 2. El dividido 2 con este 2 me vuelve un 4, una eta, una L, evaluado desde R minúscula hasta R mayúscula, de suerte que al utilizar los límites nos va a quedar presión 1 menos presión 2 sobre 4 veces la viscosidad por la longitud
multiplicada por R al cuadrado menos R minúscula al cuadrado, y esta es la magnitud de la velocidad a cualquier distancia medida desde el centro. Naturalmente, cuando estamos en la periferia, la R minúscula toma el valor de la R mayúscula y nos indica que la velocidad en la periferia es cero, y la velocidad máxima la tiene en el centro. Cosa muy importante cuando estudiemos qué es lo que sucede, por ejemplo, con fluidos que no son homogéneos, como ocurre con la sangre, que tiene especialmente glóbulos rojos.